Bueno, pues ahora vamos a realizar el ejercicio número 3 para la práctica número 5, el cual consiste en dos microcontroladores, tres sensores, una LCD y vamos a elaborar dos programas para cada microcontrolador que permita establecer una comunicación serial entre ambos. En este caso vamos a usar tres sensores, un LDR o un sensor de luz, un TMP 36, que es un sensor de temperatura, y el sensor ultrasónico para la distancia. Bien, entonces pues ya tenemos aquí el ejercicio, el circuito armado. Vemos, nos dice que en el primer microcontrolador se conectarán los sensores. Entonces el primer microcontrolador es este de aquí arriba. Y vemos como ya tenemos nuestro LDR conectado, nuestro sensor de temperatura y el sensor de distancia también. En el segundo microcontrolador tendremos conectado nuestra LCD y bueno, nuestra comunicación serial que está dada por estos dos pines, el pin TX y RX de los dos microcontroladores. Vemos aquí potenciómetro para la LCD y su resistencia para el brillo de las letras, ¿no? Básicamente. Entonces vamos a empezar con el código del Arduino número 1, el cual nos dice que en este microcontrolador lo que va a hacer es que va a recibir la señal de cada uno de los sensores, que después va a enviar al microcontrolador número 2. Bien, entonces para esto vamos a definir varias variables. Ahí está. Vamos entonces a definir el LDR y el sensor de temperatura. También vamos a definir nuestro pin de eco y trig para el sensor de ultrasónico, en el pin 13 y 12. Nuestras variables de inicio, fin y tiempo para el cálculo de la distancia. Y una variable para la transmisión de datos, ¿no? Entre un microcontrolador y otro. Vamos a pasar al voice setup. Bien, en el voice setup lo que vamos a tener es la declaración de, bueno, inicializamos el serial. Y vamos a configurar las entradas y salidas de nuestro sensor de distancia. Y vamos a asignar que nuestro tiempo TX es igual al método de milis, ¿no? Que es un conteo en milisegundos. Bien. En el void loop vamos a tener, aquí está, void loop. Vamos a declarar, ¿no? Que nuestro LDR es igual a la lectura analógica de la 0, la del sensor de temperatura de la 1 y vamos a llamar a un método que se va a llamar distancia. Bien, entonces tenemos aquí, si milis menos tiempo es igual a 500, entonces se envían los datos al segundo microcontrolador. Tenemos tres datos, que es el LDR, el temperatura, el tiempo y el tiempo igual a milis, ¿no? Y finalmente pues, lo que nos va a quedar en este primer microcontrolador, pues va a ser llamar, bueno, más bien declarar nuestro método de distancia. ¿No? Lo mismo que habíamos visto en todos los demás ejemplos. Se inicializa la variable trig, durante cierto tiempo se apaga y bueno, esto nos va a ayudar a inicializar un conteo y después realizar una diferencia entre la diferencia, bueno, una diferencia entre estos dos tiempos de inicio y fin para calcular un tiempo transcurrido, que es lo que vamos a mandar al segundo microcontrolador. Bien, pues entonces ahora vamos a pasar al segundo microcontrolador,
en el cual nos dice que se van a realizar todos los cálculos en este microcontrolador, además de tener conectada la LCD a este segundo microcontrolador, en el cual vamos a poder visualizar nuestras variables. Bien, pues entonces vamos a empezar agregando nuestra librería para el LCD. Vamos a declarar las salidas del LCD y crear un método que tenga estas salidas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es configurar todo lo que está relacionado con la parte del arreglo en serie. Vamos a declarar un arreglo tipo char que se va a llamar datos. Y bueno, vamos a acomodar la variable en la posición número 1, en la posición número 0. Y vamos a tener una variable para guardar la separación entre cada cadena. Y un arreglo para la cadena de caracteres a detectar, ¿no? Que nos va a detectar los datos que tenemos, ¿no? Y luego un arreglo que va a tener los valores. En este caso contiene 3 valores que son los de el LDR, la temperatura y el tiempo con el que vamos a calcular la distancia. Bien. Después de todo esto, lo que vamos a proceder a hacer es muy sencillo. Se va a proceder entonces a declarar las variables que nos van a servir para la detección de luz, de temperatura y de distancia. Aquí vemos varios datos que ya calculamos en algún ejercicio previo de unas prácticas atrás, que es principalmente el valor de A y de B, y usar una resistencia de 10K, ¿no? Que es esta de aquí, de 10K. Muy bien. Y ya con estas variables, simplemente lo que vamos a configurar en el void setup, pues va a ser únicamente la inicialización de la LCD. Bien, vamos a empezar en el void. Primeramente con toda la parte que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Que es toda esta parte. Se declara una variable booleana y vamos a activar un ciclo siempre y cuando pues, haya una recepción de datos. Se va a guardar esos valores de acuerdo a la posición de lo que estamos recibiendo, ¿no? O sea, se recibe los valores y se guarda en una posición del arreglo. Y bueno, se pasa de estado de falso a verdadero. Y una vez que hemos registrado los datos, pues se va a regresar a la posición a 0. Bien, ahora, ¿qué va a pasar cuando segmentación sea igual a verdadero, o sea, verdadero? Pues vamos a declarar una variable que permita cambiar la posición del arreglo. De esta manera, vamos a tener un separador de lo que es el resultado alojado en datos y los va a mandar a la variable separador para finalmente convertir estos datos que ahorita los tenemos de tipo carácter o de tipo char a números enteros que vamos a poder recibir. Muy bien, entonces finalmente vamos a proceder a hacer los cálculos necesarios, ¿no? Que se van a realizar en este microcontrolador. Entonces tenemos ya el cálculo de luxes, recordando un poco las fórmulas que ya habíamos visto en anteriores prácticas. Sacamos una tensión que va a ser los 5 volts menos los valores que tenga en 0, o sea los valores que esté midiendo el número de luxes entre la resolución por el voltaje de entrada. Vamos a calcular el valor entonces de la LDR
primeramente calculando la resistencia, ¿no? Calculamos la resistencia aplicando un divisor de tensión y se calcula con la fórmula. Bien, para la resistencia, pues los valores que tenemos los vamos a multiplicar por punto 48 y le vamos a restar 50. Y para la distancia, el valor que tenemos de del tiempo lo multiplicamos por 0.01818. Y eso nos va a dar todos los cálculos. Y lo único que nos queda por hacer entonces es obviamente mostrar los mensajes en nuestra LCD, ¿no? Y ahí está. Para nuestros luxes, nuestras unidades de temperatura en grados centígrados y nuestra distancia en centímetros. Pues nada, vamos a ver entonces ahora cómo funciona el circuito. Entonces vamos a correrlo. Bien, pues ya tenemos aquí entonces nuestra simulación. Vemos cómo está marcando que hay 3.26 luxes. Si los aumentamos, vean cómo va aumentando el valor de los luxes. Y lo mismo con la temperatura, ¿no? Vemos cómo tenemos 25 grados, nos da 24.66. Y yo disminuyo a menos 40 grados, vemos cómo nos da menos 40.24. ¿No? Yo sumo aquí a 50 grados, 50.85 y hasta un máximo de 125 grados, que nos da 124.70. Y ya lo que nos queda por comprobar es la distancia. Bien, vemos que está en 118.9 centímetros, ahí está. ¿No? Si yo muevo, ahí está 124, 23, 196, 280, ahí está. Y pues nada, ahí está, ¿no? Con eso básicamente estaríamos comprobando y terminando este último ejercicio.